Las breves de la información. Es algo interesante que ambos conflictos, Ucrania, Rusia, Israel y Palestina, el conflicto que tendría que tener controlado Estados Unidos, lamentablemente esto no está sirviendo. El día de hoy, oficialmente, lo que en aquel momento era un hecho aislado, déjenme nada más aquí un hecho aislado, lo están dando a conocer diferentes medios de comunicación. Habían derribado, mejor dicho, y habían mostrado las evidencias de esto es lo que está pasando allá en Ucrania. Eso pasó hace como casi ya 2 o 3 semanas, donde habían caído un avión, fue derribado un avión donde llevaban prisioneros de guerra ucranianos. Iban a existir un intercambio y es algo interesante que Ucrania hasta la fecha nunca ha dicho si sí o no derribó este avión, pero adivinen qué, ya encontraron ese misil y sí, es de los que ha donado, entre comillas, ha vendido a Ucrania. Es algo interesante que ese cambio de prisioneros o ese intercambio sí lo sabía Ucrania. En aquel momento señalaban que se planeaba realizar un cambio de prisioneros. La Dirección General de Inteligencia de las Fuerzas Armadas ucranianas sabía que se iba a llevar a cabo allí a 65 militares, cuando en total se estaba previsto más de 190. Es decir, sí se sabía que iba a haber un intercambio. Esta ya es una nota vieja, en el aspecto de que hasta la fecha Ucrania no ha dicho si sí o no derribó porque estaba en suelo ya ucraniano. Bueno, el día de hoy dan a conocer lo siguiente. Este es del New York Times. El uso creativo de armas por parte de Ucrania conlleva promesas y riesgo, en el aspecto de que los funcionarios estadounidenses dicen que Ucrania debería seguir desarrollando formas innovadoras de combatir a las fuerzas rusas a medida que el conflicto se acerca a su tercer año. Pero el uso por parte de Ucrania de un misil Patriot para derribar un avión el mes pasado es un ejemplo de cómo las tácticas novedosas en el campo de batalla pueden estar llenas de peligros además de promesas. Es decir, aquí oficialmente Estados Unidos sí acepta que el misil de derribó este avión sí es de Patriot. Es algo interesante lo que está pasando. Ya se había hablado hace 2 semanas, por ejemplo, Apple News establecía, ¿no?, que Ucrania dice que Rusia se niega a entregar los cuerpos de las víctimas del accidente de un avión militar porque Rusia acusaba. ¿Sabes qué? Esto lo provocó Ucrania y también aquí había rusos, ¿no? El piloto, ciertas personas de logística para llevar esto y por eso no entregaban. Pero ya se estaba especulando que sí tenía ciertos rasgos. Es algo interesante que el conflicto con lo que es Ucrania, porque se supone que estos misiles eran para derribar situaciones de riesgo. Eran una situación controlada y adivinen qué, lo utilizaron pues para de una u otra forma no tener contacto con Rusia. Y aún así, aunque se llevara entre las patas a diferentes ucranianos que iban a ser intercambiados. Es algo interesante porque el día de hoy el que estás viendo en pantalla es Tucker Carlson. Este personaje fue a entrevistar allá a Rusia, a Vladimir Putin, y adivinen qué, ya va a empezar el veto. Es algo interesante que este personaje lo pueden ver en We Twitter. received such a negative response. En Twitter, olvídenlo, esto no lo van a ver en Twitter. Sí está en YouTube, me la estoy chutando, apenas me la estoy chutando, no llevo ni 3 minutos, pero sí me sorprende que sí YouTube esté haciendo este tipo de acciones, porque se supone que la Unión Europea ha puesto sanciones, ¿no? De que no puedes poner propaganda rusa, toda esta onda. Sí está, ahí lo estás viendo en pantalla, es el canal oficial de Tucker Carlson y ya lleva 500,000. En menos de 3 horas lleva 500,000. Es algo interesante que se le está saliendo el conflicto, porque entre esto, obviamente, lo que es la Unión Europea quiere boicotear todo esto en el aspecto de que no se le salga tanto de control. La Unión Europea utilizará como parte de la guerra de información más amplia de Putin, con la probabilidad de que los clips que se difundan en las redes sociales, particularmente en la plataforma X de Elon Musk, pues que se bajen.
Es algo interesante que ya está de una u otra forma la otra versión, ¿no? Y es justo, ¿eh? Lo poco que se lleva sí está hablando de los tratados de Minsk, que esto ya llevaba desde el 2014 y que no fue Rusia. Este es el primer conflicto. Y ya nada más para terminar, un portal israelí llama la atención lo que está pasando el día de hoy, donde Estados Unidos le dice a lo que es a Israel de ya no, pues de tener algo más razonable de ataques, que no esté haciendo a lo puro tonto. Ojo con el dato, ¿eh? Este es The Times of Israel, es un medio israelí en una zona de Israel. Israel no puede utilizar el 7 de octubre como licencia para deshumanizar a otros, advierten Blinken en Tel Aviv. Estados Unidos, en pocas palabras, está reprendiendo, que no se necesita reprender, necesita ponerle un alto a Israel por estar desviviendo a demasiados civiles en Gaza. Es lo que hablan en conversaciones, en una dura reprimenda a la continuación del conflicto contra Hamas en Gaza por parte de Jerusalén. El ejército de Estados Unidos de Anthony Blinken advirtió el miércoles a Israel que no tiene licencia para deshumanizar a otros. Y aquí está hablando de israelíes. Los israelíes fueron deshumanizados de manera más horrible el 7 de octubre, dijo Blinken en unas declaraciones preparadas en una conferencia de prensa en Tel Aviv. Desde entonces, los rehenes han sido deshumanizados todos los días, pero eso no puede ser una licencia para deshumanizar a los demás. Es algo interesante que ya empieza a acabar la narrativa de Estados Unidos en el aspecto de conflicto, pero obviamente siguen vendiendo. No saben cómo estos personajes terminar esto que ellos mismos provocaron. Sí, querían un conflicto en Medio Oriente, sí, ya tienen el conflicto en Medio Oriente, pero el problema es que no pueden meterse porque todo lo que es Arabia Saudita, Yemen, Irán, Siria, Irak, todo lo que es diferentes zonas del Medio Oriente, obviamente no van a dejar fácil a Estados Unidos involucrarse en el conflicto, y menos que pongan bases militares más cerca, ya sea de Irán, porque ese es el objetivo. Obviamente es Emiratos Árabes, lo que es Arabia Saudita, pero ellos lo están camuflajeando que sea solamente Irán. Es algo interesante que el conflicto ya no saben cómo detenerlo. Estas las breves de la información.